los medios le dicen predicciones. Sé que a ustedes los astrólogos no les gusta mucho esa palabra, pero hablemos de tendencias en base a lo que pueden ser eventos astrológicos destacados del año que viene. Entra Júpiter, que es el planeta benefactor, entra en un signo que ya entró hace unos días, en Piscis. Entonces, al entrar en Piscis, relaja y permite como una fluidez, no solamente desde el aspecto, digamos, de la sanación o de la curación, sino también desde el aspecto emocional, afectivo, ¿no? Porque también esta pandemia nos ha llevado a estar muy restringidos. Entonces vuelve el arte, vuelve la espiritualidad, vuelve la mística, vuelve la música, vuelve la creatividad. También viene todo lo virtual, que ya lo hemos visto. Se activa mucho lo virtual, mucho lo creativo. Y ahora entramos en el eje nodal Tauro-Escorpio. Eso sería en cuanto a los eclipses. Claro, entonces, en cuanto a los eclipses, porque el eje nodal, cuando cambia el eje nodal, los eclipses se producen en ese eje nodal. Que va a haber ahora va a ser Tauro-Escorpio. Tauro-Escorpio. ¿Y qué significa eso? Eso ¿Qué impacto tiene? Claro, el impacto primero tiene que ver con lo ecológico, o sea, la crisis climática, los cambios climáticos, la toma de conciencia de lo climático es lo más importante que se va a gestar también a partir ahora del 2022. El irse a ser teletrabajador requiere, de acuerdo a la ley, la expresión de voluntad del trabajador. Si el trabajador no presta el consentimiento para ir a trabajar remotamente, no puede ir a trabajar remotamente. Bien, esa es una de las primeras precisiones. Incluso aquí a nuestras espaldas tenemos una placa de una serie de puntos que es importante para todas las personas que puedan estar en esta condición, y una era la pregunta si era obligatorio o voluntario, pero acá está diciendo el doctor Sapia que puede indicarlo a la empresa, pero el trabajador debe prestar su consentimiento. Su consentimiento, sí señor, no hay ninguna duda. ¿Y hay que celebrar un nuevo contrato, doctor Sapia, o se rige por el convenio colectivo de la actividad? Es el mismo contrato al que se le agrega como un aditamento esencial la aplicabilidad de una nueva norma reguladora. Esta cuestión, como muchas otras que establece la ley 27555 y su decreto reglamentario, van a necesitar inexorablemente, yo he detectado una docena de situaciones en la ley, de una negociación colectiva. Van a tener que hacerse nuevos convenios colectivos o modificarse los que están en vigencia, agregándole un capítulo sobre teletrabajo para resolver una cantidad de cosas que la ley ni el decreto reglamentario han podido resolver. Es decir, grises que han quedado. Han quedado lagunas. Cuando uno habla de la seguridad social, uno siempre distingue sus dos ramas, la asistencia social por un lado y la previsión social por el otro. Cuando planteamos una asistencia social, lo que estamos diciendo es todo es una prestación que el Estado le brinda a una persona que ha sufrido una contingencia, ya sea de incapacidad o de vejez, y que lo que hace el Estado es decirle, lo tengo que proteger porque no tiene ningún tipo de posibilidades de generar ingresos. Y otra cosa es la previsión social, que es esencialmente contributiva, y en donde la persona hizo una previsión a lo largo de su vida aportando para que el día de mañana le puedan dar una prestación. Evidentemente hoy de manera peligrosa se han mezclado la asistencia social con la previsión social. Por eso que por allí yo creo que deberíamos plantear moratorias que estén con montos un poco más lógicos para las épocas que vivimos, con montos de lo que son las categorías actuales. Por eso es que es un tema que es casi un debate filosófico acerca o ideológico de lo que realmente queremos para la seguridad social en Argentina. Sí, y sumaría todo este debate económico, financiero, filosófico, social, el tema político, porque digamos que este programa, de ama de casa de segunda generación, como hablábamos, o como su nombre lo dice, programa de reconocimiento de periodo de servicio por tareas de cuidado, entraría en vigencia de aquí a 2 meses. Hay que tener en cuenta también el timing electoral cuando se puede producir el anuncio efectivo de la medida. Sí, seguramente que casi todas las medidas que se han tomado a nivel previsional de todos los gobiernos últimos, incluso absolutamente a todos, siempre han tenido alguna medida previsional porque evidentemente tiene una captación desde el punto de vista de los votos. Lamentablemente esto es así. ¿Qué nos deja esta imagen y qué podemos aprender, César, de justamente esta experiencia que ha tenido Messi? Bueno, primero, Seba, que es un hermoso montaje acerca de un trayecto deportivo que grafica lo que es una de las principales variables que tienen que ver con la psicología deportiva de alto rendimiento. Se han hecho numerosos estudios acerca de
cuál es el concepto que más diferencia a los que son de alto rendimiento de los que no lo son. ¿Y qué hay dentro de ese concepto? Los altos niveles de tolerancia a la frustración son el concepto que diferencia al que es de alto rendimiento del que no lo es. La evidencia nos dice que aún los mejores de clase mundial no ganan siempre. Perfecto, me quedo con eso. Tolerancia a la frustración, creo que la imagen representa gráficamente el concepto, porque como bien decías, llevaba muchos años de frustraciones, de perder, insistir y ganar. Creo que el tuit que vi relacionado a esta foto, en realidad lo publica la foto Barça Boy, pero el tuit estaba referenciando esta foto, decía seguir insistiendo Messi. Y yo ahí, si me permitís, Eva, haría un / seguir intentando. Bien. Una de las palabras más asociadas al alto rendimiento, y entender por alto rendimiento no es ser Messi, que es el mejor del mundo. Ser de alto rendimiento es invitarnos a mostrar nuestra mejor versión todos los días en relación a lo que hacemos. Hay una incertidumbre en lo macro, a nivel social, económico, sanitario, pero también hay una incertidumbre a nivel personal de cada familia, con lo cual, ¿cómo podemos hacer para gestionar o encarar esa incertidumbre sin bloquearnos, sin frenarnos? Bueno, primero haciéndonos cargo de que tenemos que tener el deseo de gestionar la incertidumbre, porque la incertidumbre puede ser interpretada como una amenaza a la valía propia o como una oportunidad. Es decir, la incertidumbre es uno de los mecanismos psicológicos que más energía le hace consumir a una persona. Te gasta la batería. Te gasta la batería, te hace gastar muchísima nafta. No saber qué va a pasar hace que nosotros gastemos muchísima energía anímica y no hay nada más importante que el ánimo. Entonces, ¿cómo gestionarla? Diferenciar lo que no depende de nosotros de lo que sí depende de nosotros. Y elegir soberanamente ser protagonista en ese metro cuadrado que sí depende de nosotros. Claro. Porque aún en un contexto de pandemia, aún en un contexto de impredecibilidad acerca de lo que va a pasar, hay muchas cosas dentro de las cuales podemos ser protagonistas. La pregunta es, ¿sabemos cuáles son esas cosas en nuestra vida diaria alrededor de las cuales podemos ser protagonistas en el ámbito profesional, en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito afectivo? Ese metro cuadrado adentro del cual vos sí podés operar es central. Acá las alternativas son, o yo tengo alguna posibilidad de reconversión drástica, fuerte, un giro en mi propuesta. Vamos a ver cómo esto implicaría una reducción muy fuerte en los costos. Ejemplo, evitar todo lo que tiene que ver con alquileres, ¿no? y recluirme hacia una venta online o desde domicilio. Muchos lo están haciendo. En el caso de algunos servicios se puede hacer. En el caso donde yo tengo un local y evidentemente eso representa dentro de la estructura de costo un porcentaje importante, probablemente tenga que analizarlo. Y luego el otro tema que es fundamental, probablemente ese negocio se reconvierta a ser una actividad exclusivamente familiar, ¿no? O unipersonal o familiar. Estamos viendo ahí en pantalla, hay un mapa a mi espalda, el cual muestra un poco lo que es la radiografía de la campaña de vacunación mundial. A medida que los países son más oscuros es donde hay mayor índice de vacunación. Estamos viendo claramente que el hemisferio sur tiene menor nivel de vacunación que el norte y África, particularmente usted, doctor Cairo, mencionó que la cepa sudafricana es una de las más virales y mortales, es la que menor, digamos, índice de vacunación tiene. Con lo cual esto hace pensar que más allá de los esfuerzos de varios países aisladamente, hasta que el mundo no logre un 70% de vacunados o esta inmunidad de rebaño, va a ser difícil que, por ejemplo, en Argentina no llegue la segunda ola y atravesar el fin de esta pandemia. Así es, la pandemia es una enfermedad global y los países con más recursos son los que tienen más vacunas, ya lo saben y tienen que entender que hasta que no se controle la infección o las infecciones en todos los países, no va a haber menos casos y no va a haber freno de esta pandemia. Bien, lo llevo a otro tema de actualidad que ha despertado debate, doctor Pizzi, que es las declaraciones de Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina, quien sugirió limitar el ingreso de los trabajadores y también no pagar el sueldo de aquellos que no estén vacunados. Esto, por supuesto, ya fue respondido por la CGT, la cual rechazó absolutamente el planteo. Y por el otro lado, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, ha dicho que
la política sanitaria le corresponde al Estado y no a las empresas. También que es un tema que mezcla lo político, lo legal, porque la vacuna no es obligatoria por ley, pero ¿cuál es su visión de este tema? Bueno, al haber visto casi 110.000 muertos argentinos y estar inmersos en una tragedia, mi visión es absolutamente acorde a la resolución que tomó el gobierno provincial, que no se puede reintegrar nadie ni va a cobrar su sueldo si no se vacuna. Lo mismo va a hacer la municipalidad. Lo mismo han hecho 2 o 3 pequeños pueblos que piden para hacer cualquier tipo de gestión el carnet de vacunación. ¿Cómo llegan los chicos ahí a la asociación? ¿Cómo se sienten ustedes? Porque debe ser un desafío diario. Son familias que están atravesando un momento de su vida muy difícil. Un shock, me imagino. El más complejo. Entonces, en ese momento, es un momento muy complicado el que están atravesando. También familias de otras provincias que llegan al hospital en una situación también generalmente de emergencia donde no saben ni siquiera de la existencia del Soles muchas veces. Entonces, en sus palabras, a veces eso es una tranquilidad, es un alivio, es encontrar el lugar donde uno puede seguir sintiéndose en casa. Así es. Que los chicos puedan seguir jugando, que puedan seguir disfrutando de esas cosas que todos los niños y niñas deberían poder garantizar. Hacer normalmente, claro, sobrellevando la enfermedad.